Filmo estos ejemplares de Aminoea orvigniana, sin género de dudas especie nueva para mi colección, cogidos ayer, sábado 20 de julio de 2019, en la zona de resa costera, digamos, dejada al descubierto por la marea baja, justo delante del puente de la Toja, hacia la ensenada del Bao, en esa zona. Son 3 ejemplares, esos 2 y este tercero que filmo aquí. Uno de los rasgos que los identifican claramente como esta especie son esas 2 manchas oscuras que van hasta la zona de los parápodos cefálicos, a los lados de la cabeza, justo, digamos, a ambos lados de los ojos, que ahí vemos en una zona despigmentada. Y estas 2 manchas negras son un signo distintivo de esta especie, eso junto con el tamaño, el color verdoso, etcétera, y sobre todo también, bueno, pues que la concha, no sé si llegamos a observarlo, que la medio tapan los parápodos aquí del cuerpo. Tiene cierto número de estriaciones y líneas de crecimiento, estrías verticales, transversales, o sea, lo que serían líneas de crecimiento y cordones concéntricos. A diferencia de alguna otra especie de este género de las presentes en Galicia. Estaríamos hablando de Aminoea idatis y bueno, y la otra que no recuerdo ahora. Pero claramente, ya digo, esto sería Aminoea orvigniana. Y ya digo también que es especie nueva para mi colección. Lo más que puedo tener son conchas, y a saber si son de esta especie, pero cogidos hace un montón de años, muy frágiles, por lo tanto también bastante deterioradas, creo recordar, de la zona del lago dos Nenos, sobre todo en Cies, pero solo las conchas, ya digo, muy frágiles e inconsistentes. Hace, pues ya digo, en los años 80 debe ser que las había cogido aproximadamente, pero nunca antes había visto al animal vivo, y en este caso encontré 3, todo ello en charcas de marea, por cierto. Más que charcas de marea, digamos charcas que se formaban en la arena gravosa de esa zona, con bastante fango, con la bajada de la marea. No es que fuesen charcas en roca, digamos. Fueron los siguientes especímenes que cogí en un día, que empecé cogiendo a uno de los ejemplares de camarón, de Palaemon elegans, con el que comencé la filmación a la noche, ayer, visto que se estaba muriendo. De hecho, ese ya había muerto. Fue el primer ejemplar de los 3 que cogí en morir, de esa especie, por otro lado, bastante abundante en esa zona, Palaemon elegans, y que también fue especie nueva para mi colección. Y los filmé precisamente por tener la oportunidad de filmar y que quedase documentado alguno en vida, porque si no, solo los hubiera podido filmar y fotografiar muertos ya. Al menos ese, el mayor, que era una hembra ovígera y que no lo cogí exactamente de las charcas de marea como el primer ejemplar, sino ya con el agua más o menos por los tobillos, justo antes de entrar a bucear. En ese caso lo cogí con un mini ganapán de los chinos, uno rosa que había utilizado ya hace años para conseguir los Amphioxus, una vez que buceé con Ricky, con Roberto Fernández, el Astor Natura, y ya digo, esos los cogí con el ganapán, 2 hembras ovígeras, como digo. Solo una de ellas estaba viva cuando lo filmé a las 2:30 de la mañana. Filmé y fotografié, y de hecho no les voy a hacer ya más fotos ni vídeo, lógicamente, porque cuando amanecí esta mañana del domingo 21 ya había muerto ese ejemplar. Por lo demás, en cuanto a las características del día, voy a reseñar en esta película todas ellas, para luego ya centrarme en los especímenes. Fue un día que amaneció con densa niebla hasta el punto de que el limpiaparabrisas del coche se tuvo que emplear a fondo en el viaje de ida hacia el Grove, como digo, porque prácticamente llovía. Pero todo es en la primera mitad del trayecto. Luego ya empezó a abrirse grandes claros entre la niebla, y acabó siendo ya al mediodía un día extraordinario, muy caluroso y completamente despejado, con mar en calma en la zona de la Toja, con temperatura del agua alta de unos 18 grados centígrados, si no más, porque realmente está muy buena el agua, y visibilidad submarina buena, con marea muerta baja a las 12:52 horas en Vigo. Creo que en esa zona de hacia el Grove y tal pudo ser un poco más tarde, en torno a la 1 y 2 minutos, una cosa así, por lo que vi de las tablas de mareas.
decía 12:52 horas en Vigo, marea baja, muerta, con 1 metro de profundidad, y alta luego a las 19:07 horas con 3,5 metros de profundidad. Sobre las 11:30 horas salí en el coche y me dirigí a La Toja, porque tenía planeado repetir la experiencia de bucear, la que había llevado a cabo en el Jueves Santo pasado de este año 2019, y sobre todo, si era posible, con el ánimo de hacerme con un ejemplar de Palaemon elegans, la especie a la que me acabo de referir, como el ejemplar que había dejado irse tras haberlo atrapado y fotografiado dentro de su frasco bajo el agua el Jueves Santo referido, al ignorar que se trataba de una especie que aún no tenía en mi colección. Pensé en un primer momento que podría tratarse de Palaemon aspersus, especie que ya tengo, por otra parte. Con mi experiencia del Jueves Santo pasado, yendo por la costa, como había sido tan mala, a causa del tráfico, las múltiples obras, etc., y algún desvío a la altura de San Censo, opté por ir por la autopista hasta el corredor rápido y seguir desde ahí hasta la playa de la Lanzada, lo que se demostró como un acierto total, porque llegué sin ningún contratiempo y rápido además. He de decir además que disfruté sobremanera del viaje, cantando a pleno pulmón ante la perspectiva de lo que estaba por venir, y que realmente no me defraudó en absoluto, más bien al contrario. Mientras hablo, lógicamente, intento seguir filmando a estos ejemplares. Ahí vemos claramente la concha y también la cola, los parápodos que la tapan solo en parte, los parápodos del cuerpo, digamos, y luego estas extensiones, estos lóbulos cefálicos que tiene a ambos lados, y como hemos visto al principio de la filmación, también cómo los separa en su extremo delantero, pues para comer, entiendo. Para comer, o al menos, bueno, cómo va abriendo esos lóbulos cefálicos. Aprovecho para decir que tanto las fotos hechas durante la excursión de este día, con mi móvil como con la cámara de foto submarina Olympus TG5, como los vídeos hechos con los mismos medios, por no ser de bichos que haya cogido para mi colección, ninguno de ellos, las guardaré como fotos MDNB, no de bichos, y vídeos MDVCF, no de bichos, MDVCF-NB, no de bichos, en la carpeta correspondiente al día del evento. Otra cosa son estas filmaciones, que lógicamente sí son de bichos, y las fotos que les estoy haciendo a estos ejemplares. Llegado a La Toja, como decía, logré aparcar nada más cruzar el puente, a la derecha, en la quinta o sexta plaza disponible al lado de las escaleras de acceso a la playa que hay a la izquierda del puente. Allí, a las 12:14 horas exactamente, me hice un selfie con el móvil para informar a casa de que ya había llegado allí a La Toja. Luego, tras ponerme el equipo de buceo, incluida la boya para señalizar mi presencia y unas chanclas para patear hasta la orilla, que luego guardaría en la bolsa de red de la boya y que me llevaría conmigo al bucear, lógicamente, y dejar todo lo demás en el maletero del coche, me guardé la llave a buen recaudo envuelta en una bolsa de plástico y dentro de un bote de análisis clínicos colgando interiormente del bañador dentro de una bolsa de redecilla. Bajé a la playa, pero en vez de meterme directamente a bucear, extasiado como quedé por la contemplación del paisaje que tenía ante mí, decidí explorarlo durante un buen rato antes de iniciar mi buceada, y lo que me fui encontrando en este rato, que se prolongó mucho por fortuna, me avalan en la decisión que tomé. No pudo haber sido más acertada, la verdad. Ante mí se extendía una amplia zona llana y llena de piedras, con algas y charcas temporales en la arena, hechas por la bajada de la marea. La superficie, de arena muy gruesa y fangosa, como ya dije, cubierta en su inmensa mayor parte por restos de conchas de bivalvos y gasterópodos, así como por muchos ejemplares vivos de diferentes especies de bivalvos que afloraban en las charcas, aunque con diferencia lo que más predominaba era la masiva presencia de conchas de Querepipatella dilatata, pariente de la Querepidula formicata, que como especie invasora que es, no me hacía mucha gracia ver que había prosperado tanto en tan inimaginable proporción realmente. Estaban por todas partes. De esta exploración por la zona que había descubierto a la bajada de la marea, obtuve a todos los ejemplares que cogí y me quedé para mi colección este día, incluidos estos ejemplares de Anemone orvigniana, que estamos viendo pasar dentro de una fuente de Pirex, que es donde las estoy filmando, hoy domingo, como digo, 21 de julio de 2019. Excepción hecha de un par de camarones hembras ovadas que cogí luego, como ya dije, en la misma zona, pero con el mar ya cubriéndome por los tobillos, que fueron los siguientes ejemplares que cogí de la especie Palaemon elegans después del primero. El primero lo cogí con la mano, estos segundos, como dije, ya fue con el ganapán, pero vamos, hay muy poca agua en todo caso. Y
Y de hecho, ese camarón, el primero que cogí, fue el primero que cogí en el día. El primer espécimen que cogí en el día. Y ya digo, salvo los otros dos camarones de la misma especie que cogí luego con el ganapán, todos los demás especímenes que me quedo y que filmaré y fotografiaré en esta sesión, los cogí en esa exploración previa, no durante la buceada. Durante mi exploración por esa zona descubierta por la marea, que me llevó aproximadamente 1 hora y media, desde las 12:30 horas hasta las 14 horas, me concentré en observar qué se movía por las charcas de la arena, así como en levantar piedras y apartar grandes masas de algas del género Fucus que crecían sobre las piedras, o bien de Sargassum muticum que lo hacían sobre el suelo arenoso, por ver qué se ocultaba bajo ellas. Al principio de todo de mi exploración pedestre, como mi actividad y sobre todo mi indumentaria, aperos y actitud, pues agachándome, etcétera, para coger cosas claramente. Según entiendo, debió de parecerle sospechosa, altamente sospechosa, de furtivismo a dos mujeres que estaban en la zona alta de la playa con unos llamativos chalecos naranjas con unas letras estampadas en ellos, que creo que podían poner vigilancia o algo así. Observé que comenzaban a caminar hacia mí, hablando entre ellas. Enseguida me di cuenta de que eran vigilantes de la cofradía, posiblemente mariscadoras ellas mismas, y que, pues que venían un poco a avisarme, ¿no? O a advertirme de lo que, o saber al menos lo que estaba haciendo. Así que, a fin de poner fin a sus sospechas, decidí actuar de forma proactiva, y fui yo el que se acercó directamente hacia ellas, y al llegar a su altura y darle los buenos días, les pregunté con toda la amabilidad de que fui capaz si había algún problema si me ponía a buscar animales para verlos, por una mera cuestión de interés por la zoología marina, a lo que me dijo una que mientras fuese verlos, pues nada más, ante lo que añadí que verlos y coger alguno, pero ni moluscos, ni crustáceos comestibles, ni nada que pudiese tener interés comercial, es decir, de alguna manera le sacaba hierro al asunto de que pudiese yo ser un furtivo, vamos, de lo que a ellos les pudiese interesar. Nada de lo que pudiese tener interés comercial, como decía, a lo que ambas, más complacidas que otra cosa, la verdad, me dijeron que no, que mientras fuese ese tipo de bichos por ellas no había problema. Redondeé la jugada preguntándoles si se podía bucear en el puente de la Toja y que además llevaba boya para balizar mi presencia, etcétera, a lo que volvieron a decirme que no había problema alguno. Feliz por haber resuelto tan satisfactoriamente ese primer posible contratiempo, reanudé mis actividades exploratorias por allí, por la zona dejada al descubierto por la marea baja, como digo, sabiéndome avalado por mi par de inspectoras, aunque sospecho que ellas debieron de quedar aún más satisfechas que yo al haberme dirigido a ellas como representantes de la autoridad, lo que debió de encantarles. Durante mi exploración por esa zona, descubierta por la marea, cogí el camarón que decía, Palaemons elegans, vivo y especie nueva. Tengo claro que es de esta especie, dado que posee las rayas negras longitudinales en el cefalotórax y transversales del mismo color al final de cada segmento abdominal, un rostro corto, como el escafocerito de largo más o menos, completamente dentado dorsalmente por unos 8 o 9 dientes, no dejan espacios entre ellos, como en el caso, por ejemplo, de Palaemon serratus, que hacia el final sí deja un espacio, claro. Pues estos no, ya digo, es completamente dentado, ese rostro, dorsalmente, por unos entre 8 y 9 dientes, de los que los 2 o 3 últimos están más atrás de la órbita ocular, o sea, de los ojos. Y también posee 3 dientes en la cara ventral de ese rostro, que acaba en punta más o menos bífida, más largo el diente inferior. Este ejemplar, como decía, lo cogí con la mano en una charca de arena con escasa agua. Ya digo que las charcas son todas de arena, no había rocas donde se formasen charcas. Cogí también 3 ejemplares, estos de Aminoea orbigniana, vivos por primera vez, como decía, y que son fijo de esta especie. Y son una especie nueva para mi colección, en torno a 3 centímetros de longitud. Como se puede ver, poseen esas rayas negras a las que ya hice referencia, que se dirigen hacia las expansiones laterales delanteras de los parápodos, o los lóbulos cefálicos estos que se ven, con salpicaduras pequeñas, oscuras y anaranjadas, concha con periostraco verdoso amarillento y con evidentes surcos y líneas de crecimiento, no lisa, vamos. Estas las cogí con la mano en varias charcas de marea y las observé mientras caminaban, además, por esa charca, con escasa agua en todo caso. También cogí 2 ejemplares de picnogónidos que filmaré a continuación, que entiendo que son especies nuevas sin género de dudas, dado que tienen un tamaño intermedio entre los ejemplares que conozco de los géneros Nymphon y Achelia, y que poseen patas, como veremos, a franjas oscuras y claras, y un tubérculo cefálico muy apuntado, ojival, muy apuntado y orientado hacia arriba. Esta especie de picnogónidos, sea la que fuere, que no lo sé, son extraordinariamente abundantes bajo los Fucus, donde los cogí.
los fucus que crecían sobre las piedras que decía, dejadas al descubierto por la marea baja. Además, también cogí una concha de un gasterópodo de una especie que posiblemente sea solo una forma Ocenebra erinacia, en cuyo caso la liberaré en cuanto regrese a Vigo el miércoles para iniciar mis vacaciones estivales. Estamos hablando del miércoles 24 de julio, hoy es 21. Por lo tanto aguantaría sin problemas hasta entonces. Pero primero tengo que averiguar con los libros que tengo en Santiago si es o no Ocenebra erinacia, porque posiblemente se trate de otra especie por su aspecto, dado que destaca por sus costillas algo lamellosas, su canal sifonal largo y abierto, sus vueltas de espira angulosas y una banda de color castaña que recorre las vueltas de espira, especialmente la última. Lo cogí con la mano bajo una piedra que levanté junto a la orilla del mar, encharcada por este. Además, vi en esa exploración, cogí y liberé al día siguiente 3 ejemplares de Olidiella glaucus. Pero he de decir que cuando ya estaba en casa pude comprobar, me llevó su tiempo, pude comprobar la presencia de un nemertino que también cogí, o sea, pude comprobar no la presencia, sino la identidad de un nemertino que también cogí, como decía, sin género de dudas, de la especie Rhiseriellus occultus, que cogí vivo, y es fijo él, y especie nueva para mi colección, de color verdoso oscuro, más claro hacia atrás, con la cabeza algo espatulada, como veremos, un poco clara o traslúcida en su borde marginal delantero, dotada de unos pocos ojos evidentes a cada lado, lo que lo distingue claramente de Micrura purpúrea, con la que por otro lado guarda cierta semejanza. Era mi mayor mosqueo que pudiese ser esta especie, que ya tengo, pero no lo es, porque tiene ojos, ya digo. También posee unas largas y profundas fisuras laterales, y la boca, en sentido longitudinal, está algo retrasada con respecto al inicio de la cabeza. Se aprecian ganglios cerebroideos como una mancha levemente anaranjada. Luego, por otra parte, podemos decir que el cuerpo es cilíndrico, algo aplanado al comienzo. El hecho también de tener la cabeza espatulada también lo distingue de Micrura purpúrea, en la que no hay distinción entre la cabeza y el resto del cuerpo. No hay cuello, digamos. Pero en este ejemplar ya veremos que sí se puede observar. Decía, cuerpo cilíndrico, algo aplanado al comienzo, que se estrecha gradualmente desde la parte media hacia el extremo posterior, que aunque carece de cirro, posee un extremo claramente apuntado. Es decir, si tuviese cirro ya me mosquearía que no fuese Micrura purpúrea, pero bueno, el tema de los ojos y la cabeza espatulada, etcétera, la seguiría distinguiendo, pero ya el tener el extremo apuntado pero no un cirro, pues me hace confirmar que se trata efectivamente de Rhiseriellus occultus y, como digo, especie nueva para mi colección por completo. Lo cogí con la mano bajo una piedra que levanté pegadita ya a la orilla del mar, encharcada por de hecho, pero aún estaba fuera, digamos, de lo que era la orilla del mar. Y al levantar la piedra vi un nemertino muy oscuro, me llamó la atención, lo cogí y luego en casa comprobé que era esta auténtica rareza para mí. Luego, como decía, cogí también unos ejemplares de Olidiella glaucus o glauca, pero que liberaré posiblemente hoy si me da tiempo para ir a la playa, y si no el miércoles, como decía. Acabada mi exploración a pie, decidí que había llegado el momento de empezar a bucear. De hecho, la marea ya llevaba subiendo 1 hora en ese momento, lo que era un pequeño problema para mí, y no tanto por la profundidad, que era escasa y muy buceable en todo momento, sino porque la velocidad y fuerza de las corrientes entre los tajamares de los arcos del puente se irían haciendo progresivamente mayores con el proceso de subida de la marea, lo que de hecho acabó suponiéndome un enorme y constante esfuerzo de aleteo, así como de agarrarme con uñas y dientes a las paredes de los tajamares, incluso de trepar lateralmente a lo largo de ellos para ganar terreno antes de saltar al siguiente tajamar, para no dejarme arrastrar por la corriente. Prueba de ello es que me quedé con las llamas de los dedos bastante. Me decía, porque ya no sé si quedó grabado, que no sé si quedó grabado porque ya no sé qué grabé en el vídeo anterior. Me da la sensación de que se apagó la cámara porque no estuve grabando. Digo que volví a voltear estos ejemplares y ahora los vuelvo a filmar y sigo con el relato. Y como comentaba, durante la buceada no había cogido nada. Hay una muy buena toma de los ojos de este animal. No cogí nada para mi colección y, sin embargo, en uno de los primeros tajamares que acometí, cogí y liberé al día siguiente. Tras levantar una gran piedra, liberaré hoy, quiero decir, si puedo, y si no el miércoles, cuando regrese desde Santiago para empezar mis vacaciones, cogí un precioso ejemplar de Flavelina pedata. Lo cogí inicialmente pensando que pudiese tratarse de Flavelina finis u otra especie de Flavelina, pues igual, rosácea, etcétera, que no tengo en mi colección, pero ya en casa comprobé que no, que los rinóforos, si bien tenían
una serie de protuberancias y, digamos, estriaciones. Lo que no son lamellosos, como deberían haber sido Flabellina pedata, por ejemplo, o Flabellina, perdón, affinis. Por lo tanto, lo liberaré, si no hoy, ya digo, el miércoles. Entonces, en todo caso, cogí, decía, y liberaré a este ejemplar. Estamos viendo la zona delantera de uno, que quedan los tres invertidos. A ver si nos muestra un poco lo que yo considero, bueno, pues la boca, la zona, ahí está, ahí la tenemos, justo ahora y vista de frente además, perfecto. Una buena toma, con esas expansiones laterales, a modo de labios casi se podría decir, laterales y frontales de este ejemplar. Este en cambio no se muestra tanto. De hecho, aquí se está mostrando. Y este es el tercero en discordia. Continúo. Decía que la liberaré, pero también cogí la fauna asociada que venía con este ejemplar de Flabellina, que era un emertino sin género de dudas de la especie Cephalotisimula, fijo, varios diminutos poliquetos nereidos, anfípodos, un pequeño fiura Amphifolis escamata, etcétera, esquamata, etcétera. Finalmente, durante la larga buceada vi también enormes sargos de unos 3 kilos de peso y alguna imponente robalice, infinidad de carcinus maenas por prácticamente todas partes, infestaban prácticamente las algas, era una cosa exageradísima. Bastantes Ateleciclus undecindentatus, estos sobre todo apeonados, caminando entre los tajamares por el fondo lleno de conchas de Crepipatella dilatata, como digo, pero ya digo, esto sobre todo entre los tajamares, en el fondo blando, entre comillas, ¿no?, que había en ellos. De un cierto tamaño, además, estos ejemplares de Ateleciclus undecindentatus o dormilones, como se les llama también. Estoy cambiando un poco la ampliación para filmar al conjunto de los 3 ejemplares. También vi un Linnaeus longissimus enorme bajo una piedra que levanté junto a uno de los tajamares. Vi algunas nécoras y pachigrasos marmoratus, esto sobre todo en las grietas altas de los tajamares. Muchos enormes gobius, creo que nígero covitis, muchísimas esponjas, tunicados coloniales, muchos ejemplares de Branchioma bombix, terebélidos, de algunas colonias de Salmacina incrustans en las paredes verticales de alguno de los tajamares. Enormes cantidades de Doris, verrucosa y sus puestas, etc. Y casi abandonando la buceada ya, en varios de los tajamares próximos al comienzo del puente, desde la Toja, del lado que mira la ensenada del Bao, también detecté la presencia de algunos ejemplares de Salaria pavo, antes Blenius pavo, a uno de los cuales les hice un breve vídeo submarino mientras subía de mí. Además hice bastantes fotos y algunos vídeos submarinos que ya reseñaré. Tras salir del agua y comer un bocata a pie de coche y tras hacerme un par de selfies con mi móvil para indicar que, bueno, que ya había acabado y que todo había ido bien, para enviarlos a casa, llené una garrafa de agua de 5 litros con agua de mar y regresé por donde había venido, feliz pero exhausto por el esfuerzo de haber estado todo el rato aleteando contracorriente, como ya expliqué. Tanto fue así que a pesar de llegar a casa sobre las 5 y media más o menos, ya no tuve fuerzas para ponerme a documentar ejemplares con fotos y vídeos, y me limité a separarlos por especies y averiguar a cuál pertenecía cada uno de ellos. De hecho, por el medio de esa actividad me dormí un buen rato, me quedé dormido en la cama, con lo cual los especímenes, bueno, pues lo más que hice fue guardarlos en sendos frascos, ya no de recolección, sino uno por especie, y guardándolos con agua de mar, lógicamente, en la nevera, con la tapa abierta. Y sobre las 12:30 horas del domingo, ya 21 de julio de 2019, me acosté a dormir. No obstante, sobre las 2:30 de la madrugada me desperté para ir al baño y me acerqué a ver cómo seguían mis animales. Y descubrí con pesar que los camarones de la especie Palaemon elegans estaban muy mal. 2 de hecho ya había muerto, uno seguro, el pequeño, y la otra hembra, una de las hembras gestantes, digamos, ovígera, ovada, pues yo creo que también o acababa de morir o estaba a punto de hacerlo. Y el otro ejemplar agonizaba. Por lo tanto, ignoro la causa, por lo tanto, haciendo de tripas corazón, en ese mismo momento los filmé con esta cámara Olympus TG5 y fotografié en un bol de Pyrex en la cocina. Al ejemplar más pequeño, el primero en morir, sin duda, lo filmé en su propio frasco con agua de mar, al que lo aparté para congelarlo directamente.
Todo ello con la luz del fluorescente de la cocina, del techo, para documentar al menos a uno de estos ejemplares aún con vida, el que digo que estaba agonizando. De hecho, luego, hoy a la mañana, cuando me desperté y fui a la cocina, hasta este ejemplar ya había muerto, estaban todos muertos, por lo que me alegré de haber llevado a cabo, de haber tomado la decisión de filmarlos, como digo, porque si no, no me hubiera quedado testimonio de ninguno de esos ejemplares en vida. Y ahora ya remato la larga, por otra parte, exposición. El resto de las circunstancias pues quedan un poco para las anotaciones que lleve a cabo y me limito a seguir filmando los especímenes que cogí y que ya he estado relatando hasta ahora. En concreto, de estos ejemplares poco más voy a filmar porque ya están claramente documentados. Solo decir que lógicamente el lugar donde los cogí es el que le corresponde, porque era arena gravosa y fangosa además, pero de un entorno de aguas tranquilas, como es la Ensenada del Bao, el inicio de la Ensenada del Bao, y además en la que abundan, en la Ensenada, no exactamente allí, las especies de fanerógamas marinas, especialmente Zoostera marina, la especie por antonomasia del litoral gallego, digamos. Y con estas imágenes doy por finalizada la filmación de estos 3 ejemplares que, como ya dije, son clarísimamente Aminoea orbigniana, especie nueva para mi colección. Y continúo con los demás. Recuerda que en la web asturnatura.com dispones de mucha más información sobre esta especie y otras similares. Explora sus detalladas guías de identificación, datos sobre su hábitat, comportamiento y fotografías. Si eres un apasionado de la naturaleza, también encontrarás recursos educativos y artículos científicos actualizados para profundizar en el fascinante mundo de los invertebrados. No olvides suscribirte a nuestras actualizaciones y seguirnos en redes sociales para estar al día de nuestras novedades y descubrimientos. La naturaleza está llena de sorpresas, y en Asturnatura estamos para ayudarte a descubrirlas.